4.6. Nos dan ahora un MOSFET tipo empobreciimiento. Eso lo vemos acá. Empobreciimiento porque tiene la línea continua y el canal N porque tiene la flechita entrante. Una fuente de alimentación de 12 voltios, la RD 1,5K. Y los parámetros del transistor, la corriente de saturación, 7 mA, y la tensión de estrangulación, menos 6 voltios, es negativa porque es canal tipo N. Y lo que nos piden es, este es un ejercicio de diseño, calcular para que la corriente nos quede de 3 mA. Eso lo vamos a hacer con RG y RS. Nos piden calcular la red. O sea, el ejercicio nos pide calcular los dos valores de resistencia. Sabemos que RG va a poder ser cualquier valor porque lo único que hace, como está en autopolarización, es poner 0 voltios en este punto. Entonces podría ser cualquier valor. En este caso elegimos 3,3 megas por poner un valor alto. Y entonces todo el diseño implica el cálculo del valor de RS que va a hacer que haya 3 mA de corriente de drenador. Entonces, con la ecuación de Shockley, igualando a 3 mA, podemos despejar qué tensión VGS necesitamos. Pasamos 7 dividiendo el 2 como raíz cuadrada, 1 menos por menos 6, y nos da que necesitamos una VGS de menos 2,07 voltios. Como esto está en 0 voltios, quiere decir que para que haya menos 2 en compuerta respecto al surtidor, el surtidor tiene que estar a más 2,07 voltios. Esa tensión la vamos a lograr con la caída en RS. Acá tiene que haber 2,07 voltios que tienen que caer en RS, que a su vez le tienen que pasar 3 mA. Con esos dos valores, yo sé que ID por RS son 2 voltios, puedo despejar RS como 2 voltios dividido 3 mA. Lo voy a lograr con una resistencia entonces de 690 ohms. Ya tengo diseñado mi red de autopolarización para lograr los 3 mA. No lo pide el ejercicio, pero ahora podríamos, para aprovechar, si no estos dos datos no eran necesarios para el cálculo de la red de polarización, pero podemos calcular qué tensión drenador surtidor nos quedó, que BDS, que va a ser los 12 voltios, menos lo que cae en RD, es más o menos ahí, menos lo que cae en RS, que es ID por RD, ID por RS, saco factor común, me da que entre drenador y surtidor quedaron 5,43 voltios. Eso implica una potencia en el transistor de esto por 3 mA, 16,3 milivatios. Si lo hubiésemos hecho gráficamente, trazamos la ecuación de Shockley que empieza menos 4, pasa por 7 mA, como es un MOSFET, esto sigue, no se frena ahí. Sabemos que esta es la zona de empobrecimiento y esta es la zona de enriquecimiento. En este caso nos pedían 3 mA, como es menor a IDSS, estaba en la zona de empobrecimiento. Y lo logramos con, entonces, una resistencia de 690, que la podemos ver acá. Esta pendiente es menos 1 sobre 690, y la intersección entre la recta y la parábola nos da el punto Q, que dijimos que era 3 mA menos 2,07 voltios. El punto 2 nos pide si con esta configuración podríamos fijar un punto de operación en zona de enriquecimiento. En zona de enriquecimiento necesitamos que VGS sea mayor que 0. En este caso, como en autopolarización la compuerta está en 0, implicaría una tensión de surtidor negativa. Como no podemos lograr una tensión de surtidor negativa haciendo atravesar una corriente en este sentido por RS, en autopolarización no es posible llegar a la zona de enriquecimiento. Otra forma de verlo es con la pendiente de esta recta. Esta recta yo la puedo cambiar con RS. RS grandotes me tiran para acá y RS cada vez más chicos me hacen cada vez más vertical. Pero el límite sería RS0, sale para ahí y llegamos a este punto Q. Piensen que RS0 sería poner el surtidor a masa. Entonces tenemos una VGS de 0. VGS de 0 implica una corriente de drenador igual a IDSS. Ese sería el límite o la corriente máxima que puedo lograr con autopolarización.
pero de ninguna manera puedo acceder a la zona de enriquecimiento con esta configuración. Vamos al 4.7. En este caso nos piden un JFET. Nos dicen que tenemos un JFET canal P. Entonces, simbolito del JFET, la flechita saliendo para indicar que es canal P. Nos dan también la tensión, que como es un JFET, tiene que ser una tensión negativa. Entonces, nos dan una fuente de 18 voltios, nosotros tenemos que conectar negativo arriba, positivo abajo. Entonces, si queremos tomar como masa al potencial que va recuerden, esto es el drenador, esto es el surtidor. En general ponemos la masa del lado del surtidor, entonces la alimentación del lado del drenador tiene que ser negativa, menos 18 voltios. Nos dan la RD, un K. Nos dan los parámetros del transistor, 5 mA, 4 voltios. Ahora es positiva la tensión de estrangulación porque es un canal P. La parábola nos va a quedar entonces al revés. Y la parte útil es entre 0 y 4. Esto no podría ser porque estamos en un JFET. Entonces recuerden que es BGS. Y nos piden la red de polarización para lograr de vuelta una corriente de 3 mA. Obviamente la corriente, como es canal P, va de surtido de drenador, así que acá dibujé mal, es para arriba. Corriente de 3 mA. Entonces esto es más o menos así, esto es más o menos así. La tensión en la compuerta es 0 voltios por este RG. De vuelta podemos elegir el valor RG, de vuelta podemos elegir, como recién, 3,3 mega, puede ser cualquier otro valor, conviene un valor alto. Y vemos que ahora la corriente va a hacer que el surtidor se vaya a tensiones negativas respecto a masa. Eso va a lograr tensiones BGS positivas, que son las que necesito para elegir el punto de polarización. Si se fijan, los valores son exactamente iguales o complementarios a los del ejercicio 4.1. Si revisan el 4.1 van a ver que el resultado va a ser el mismo, porque en realidad el 4.1 es el análogo a este, pero hecho con un JFET canal N. Ahora con un JFET canal P lo que cambia es que esto en vez de ser menos 4 es 4. Pero el resto de los valores son iguales, por lo que vamos a llegar a resultados similares. De vuelta, al ser un ejercicio de diseño, no hace falta resolver múltiples ecuaciones, vengo a la ecuación de Jocle, igualo a 3 y espejo el BGS que me hace falta. Me hace falta que haya 0,9 voltios en compuerta respecto al surtidor. Como esto está en 0, necesito que este punto se vaya menos 0,902 voltios. La tensión de surtidor tiene que ser menos 0,902, que es la caída en RS. En RS, como le circula una corriente así, cae y se hace negativo en el surtidor respecto a masa. ¿Qué valor necesito de RS? Dividido menos 0,92. Eso sería menos ID por RS. Entonces despejo RS y me va a quedar que es 0,902 sobre 3 mA. 0,902 voltios dividido 3 mA. 300,5 ohm. En el ejercicio 4.1 habíamos redondeado en 301 ohm. Pero ven que es el mismo set de valores. No nos lo piden, pero podemos calcular de vuelta cuánto es la tensión drenador-surtidor. En este caso nos va a dar negativa, porque el drenador tiene que estar a menos potencial que el surtidor, porque es un canal P. Lo podemos calcular como que la tensión drenador-surtidor es el VDD más, esto sería menos el VDD, porque VDD se había definido como positivo. Entonces, para llegar a menos 18, tengo que menos 18 voltios, lo puedo obtener como masa, menos ID por RS, más BDS, porque acá tengo menos más, y de vuelta tengo más menos, así que es menos ID por RD. Entonces, BDS es menos 18 voltios más ID por RS más RD. La fórmula que tengo acá. Menos 18 más, me queda menos 14,1 voltios. La potencia, recuerden que la potencia tiene que dar positivo, entonces para un canal P es menos ID por BDS, porque este numerito es negativo. Siempre lo usamos positivo. Entonces ponemos el menos para que la potencia nos dé positiva.
42,3 milivatios es la potencia que está disipando el transistor con esta polarización.